Hola, el día de hoy les voy a hablar de algo un poquito diferente a lo habitual. En este caso vamos a hablar sobre equipo, concretamente sobre rodilleras rígidas. Les voy a platicar un poquito sobre lo que ha sido mi experiencia con estos tres pares de rodilleras rígidas que yo he adquirido, experiencia como atleta y quizá alguna recomendación como entrenador. Primero voy a hablar un poquito de cada una de ellas, luego una comparación entre las tres, sobre todo de cara a quizá ustedes poder decantarse por alguna o por otra, porque sé que a día de hoy todavía hay muchas personas que están en busca de unas rígidas y que no saben bien cuál escoger por tema de precio, por tema de calidad o de funcionalidad. Además de también compararlas un poco con lo que es una rodillera más habitual de toda la vida. Así que bueno, comenzando por la Inser, que ha sido cronológicamente la que compré antes. Tengo alrededor de un año pasadito con ella. En general es una rodillera que desde que la compré me pareció algo muy distinto a lo habitual. Sí me sorprendió, siendo bien honestos. Yo nunca he sido muy partidario de enfocarse demasiado en el equipo, sino más bien pues en cómo nos movemos. Pero esto sí es algo distinto a lo habitual. Que si da kilos o no, pues probablemente sí, un par de ellos, que tanto pues dependerá del tipo de sentadilla que se tenga. Sobre todo creo que se podrá beneficiar una rodillera de este tipo rígida más de una sentadilla con un descenso algo más fluido probablemente que sentadillas algo más lentas, pero en general sí se nota una diferencia significativa. Ahora, hablando concretamente de este modelo, los pros y los contras son para mí muy claros. El pro es que se percibe una presión muy robusta, y eso pues da una cierta sensación de algo más de seguridad y probablemente algo más de ayuda al salir del fondo, porque sí se va como construyendo esta tensión, porque pues tienen una rigidez suficiente para que sí dé un ligero efecto como de rebound al salir del fondo. De hecho, en cargas bajas, hablando de, por ejemplo, calentando con la pura barra o con 70 kilos, a veces resulta hasta complicado el llegar al fondo de lo rígidas que están. Ahora, el punto negativo, que para mí es también muy claro y también bastante negativo, es que son extremadamente incómodas tanto de ponerse como de usar. Concretamente, en mi opinión, es por la costura que tienen de unión, que es, no sé si el acabado es malo, pero simplemente la verdad es que lastima. A mí por lo menos, probablemente tengo piel demasiado sensible, pero me lastima bastante. Si las uso un día, no puedo, por ejemplo, sentarme en toda la sesión, porque es demasiado doloroso el estar haciendo la flexo-extensión de rodilla. Así que bueno, con las sentadillas es suficiente para no querer hacer absolutamente nada más. Y eso hace que no las use demasiado y que tampoco me queden muchas ganas de usarlas durante mucho tiempo, por lo que a veces me encuentro acelerando quizá demasiado mis descansos a pro de quitármelas lo antes posible, que no creo que deba ser algo, o no creo que sea algo muy positivo para un equipo, el que sea. Otro aspecto que también considero bastante negativo es que al parecer, en cuanto a durabilidad, pues no son demasiado buenas. Como repito, las he usado alrededor de un año, pero las he utilizado pues contadas ocasiones, quizá 12 veces, algo del estilo, no más, un par de veces al mes, y ya tienen ciertas aperturas en la costura, y conozco personas que con menos usos que los míos todavía ya se les han roto completamente, por lo que en este caso, con este tipo de rodilleras, parece ser que la rigidez es casi que inversamente proporcional a la durabilidad, y estas, en mi opinión, son las más rígidas y al parecer pues no van a ser las que duren más. Cada una tiene un precio distinto. Esta concretamente me parece que el retail price es de $140, pero eso se le tiene que agregar el envío, que también es algo caro, y pues la importación dependiendo desde dónde la compres. Por último, hablando de otro dato muy importante, es que no estoy muy seguro si a día de hoy sigue siendo igual, pero en donde se compran en la página directamente de Inser, siempre se anuncian como que están en stock. Ahora, haces el pedido y pues yo no sé qué tipo de stock sea, si la traigan caminando de la fábrica o no sé yo, porque en enviármelo se tardan algo más de un mes, y pues en que llegue pues quizá puede ser otro mes, así que el tiempo de entrega es bastante extenso. Después, cronológicamente adquirí las A7 Rigor Mortis, pensando en precisamente el tema de la, al parecer, poca durabilidad de las Inser, y pues quería ya sea o resguardarlas para seguirlas usando en situaciones importantes como una competición o un entrenamiento muy pesado, o simplemente si resultaban muy buenas, pues suplantarlas. Y bueno, ya adquiriéndolas, en este caso la Inser es una talla M,
la A7 es una XL, ambos guiados por el chart de tallas que da cada una de las marcas. En este caso, en la A7 yo en teoría sería una XXL por las mediciones que ellos sugieren, pero pues pedí unas XL, esperando que fuese un resultado similar al de la Sincer. Y pues bueno, así muy fácil puedo decir que no se parecen demasiado, son muchísimo menos rígidas, por lo que esta sensación como de mucha presión y de un poquito como de inercia extra para salir del fondo, la verdad es que no está tan ahí. Hablando un poquito de los pros y los contras, el pro creo que es como bastante claro, son mucho más sencillas de ponerse, son menos incómodas de usar y creo que sí me veo perfectamente utilizándolas para toda una sesión sin tener ganas de quitármelas a los 2 minutos. Definitivamente no lastima la costura ni siquiera similar a la de la Sincer, que eso también es algo, creo yo, muy positivo. Y pues es algo más rígida que una rodillera habitual. Para mí las A7 están quizá un poquito como a medio camino entre lo que suele ser una SBD de toda la vida y una Inser. Honestamente creo que se parecería un poco más a la SBD normal que a una rodillera realmente rígida. Entonces, bueno, no cumple, en mi opinión, con la misma función que la Sincer, pero ya hablaré en unos momentos de en qué escenarios me parecería una buena compra. El retail price de esta rodillera me parece de $99, más el envío, que no suele ser tan caro. Entonces, si hay una diferencia significativa de costo, probablemente ya al final con envío alrededor de unos $50 de diferencia, que es pues alrededor del 30%, ¿no? Entonces, sí, es algo. Y ya por último adquirí estas Titan TKS, ya habiendo comprado las A7 y al ver que pues simplemente no eran lo que yo esperaba, terminé comprando estas, que por lo que se veía tenían mayores similitudes con la Sincer, y pues bueno, realmente sí son mucho más similares. Hablando igual de los pros y los contras, los pros es que son similares en cuanto a rigidez que la Sincer. De hecho, agarrando una, agarrando otra, parecen ser como más densas de material las TKS, pero sí creo que las Sincer siguen siendo más rígidas en ese tema como de la sensación de presión y de rigidez. Creo que este es el golden estándar de lo que existe actualmente, por lo menos de lo que yo he probado. Y las Titan están quizá un pequeño peldaño por atrás. La talla de esta es L, que lo mismo, sigue siendo de lo que recomienda el fabricante, un poco por debajo. Me parece que yo sería entre XL y L, preferí las L obviamente, y pues igual no es la misma sensación que con la Sincer, pero sí es muchísimo más cercana, pero mucho, quizá el 90% de similitudes. Ahora, de pro también considero muy importante, es que en mi opinión los acabados, ya les haré alguna especie de close-up, pero parece ser bastante más cuidados que los de la Inser. Tiene algún tipo como de planchado la costura que hace que, si bien parece estar similar de gruesa, no lastime, o sea, no lastime en lo absoluto. Y a su vez, a la hora de hacer la flexión, la rodillera no sé si será por la forma, que como podrán ver es algo como más alargada. Al doblarse, digamos que no presiona tanto atrás, sino como que se abre ligeramente la rodillera y luego ya se dobla estando como un poco más abierta, por lo cual no es nada incómoda en la rodilla. La Inser a momentos se siente una presión quizá demasiado aguda sobre la rodilla y en este caso en lo absoluto. Entonces ambas cosas considero yo muy positivas. El aspecto negativo, la verdad no le encuentro un aspecto negativo claro, quizás solo que la sensación no es exactamente la misma de la Sincer, pero pues es que es una rodillera distinta, con un shape ligeramente distinto, con costuras distintas, entonces era normal que no se fuera a sentir igual. Y honestamente esto sí es algo que me imagino usando de manera más recurrente. Por ejemplo, si yo quisiese usar las Inser las 2 sesiones de la semana que tengo programadas, probablemente no lo podría hacer a partir de la tercera porque tendría demasiado lastimado la pierna en general y es probable que empezara a desarrollar quizá demasiadas molestias por el simple hecho de usarlas y estas no. Entonces me veo en más escenarios usando estas que las Inser, pero ya comparándolas un poquito entre las tres, creo que para momentos más importantes, para competiciones, seguiría prefiriendo la Sincer, porque, bueno, obviamente sabemos que una competición es un momento en el que realmente no importan demasiado las sensaciones, sino lo que queremos es optimizar el rendimiento, optimizar lo que somos capaces de hacer en el día, y para ello, por lo menos en el tallaje que tengo aquí, que sería M para la Sincer,
L para las TKS y XL para las A7, seguiría usando las Insert. Ahora, ese es un escenario muy concreto, que sería el de la competición. Pero, pues ciertamente la competición no es el grosso de nuestra vida como Powers, sino pues el entrenamiento. Y en el entrenamiento no, ni de broma, estas serían mis favoritas de utilizar, honestamente. Ya hablando un poquito más de en qué tipo de escenarios recomendaría una u otras, para mí casi siempre una rodillera rígida tiene que complementar una rodillera más convencional, como puede ser una SBD de toda la vida, porque yo no creo que sea demasiado conveniente el utilizar siempre una rígida, tanto por los temas de la incomodidad que puede llegar a generar el quitársela o ponérsela. Hay momentos en las que en ciertas etapas de la preparación del bloque tengo, por ejemplo, bastante tendinitis en codos, en antebrazos, y el quitarme y ponerme las Insert resulta un reto completamente y algo muy doloroso. Entonces no es algo que recomiende yo usar tan a menudo. Entonces, bajo el concepto en donde para mí debe ser complementaria a una rodillera habitual, en esa categoría entrarían estas dos, que ninguna de las dos, por más que sea mucho más cómoda la TKS, la recomendaría para un daily driver, definitivamente. También sería complementando una rodillera más habitual, quizá para sesiones secundarias o para sesiones un poquito más ligeras. En mi opinión, por temas de durabilidad sobre todo, creo que recomendaría un poquito más las Titan, que falta tiempo de usarlas, obviamente, pero sobre todo por la conveniencia de cómo se hace el pedido. O sea, me pareció muy tedioso, algo molesto el cómo se manejan en Insert, con el envío, con el tiempo de fabricación, al parecer, del producto, que parece que es bajo pedido y no en stock. Y no fue algo muy placentero. O sea, al final pedir algo y que te llegue al par de meses, no sé, a día de hoy no creo que sea algo que esperes de una compra de este tipo. Entonces, sobre todo si eres de México, creo que recomendaría más las Titan, también por la diferencia de precio, que estamos hablando que estas ya están aquí, por lo que no tienes que pagar importación. Estando en el país, el precio me parece que esta ronda alrededor de ya importándolo con envío, alrededor de los 3,500, 3,600 pesos. Ya con todo y envío son 3,000 pesos. Y por esto también serían quizá con envío unos 2,800 pesos ya en casa, 3 pares. Recomendaría que sea un poco más las Titan TKS. Ahora, hay un escenario en donde para mí estas serían una buena opción, por más que claramente de las tres son las que menos me gustan. Si no tienes por alguna razón ninguna rodillera, ya sea que vayas comenzando en la disciplina y quieras comprarte tu primer rodillera y por alguna razón quisieras pasar directamente a las rígidas, que no es algo que recomiende, pero suponiendo que lo quieres hacer, probablemente te recomendaría esta. Si solamente vas a tener un par de rodilleras, me parece más versátil, más usable, y no estoy tan seguro de la durabilidad, pero suponiendo que es buena, definitivamente me parece una opción razonable. Además que si, por ejemplo, estás en Estados Unidos, por mucho esta va a ser la más barata, que eso también es algo a comentar. Entonces, bueno, esto es un poquito más o menos cómo se comparan las tres rodilleras. Ahora, comparándola, por ejemplo, con una rodillera habitual, una SBD, esta es de las versiones antiguas, es de 2017, talla M, y pues está prácticamente intacta a día de hoy, 2023, a mediados de año. Entonces una rodillera que tiene 6 años y está sin roturas, nada extraño, la puedo seguir utilizando en mi día a día. Las he usado obviamente muchísimo más que las tres juntas y aquí sigue. Entonces para mí esto es algo que no se puede llegar a comparar con las demás. No creo que ninguna de estas me dure ni siquiera 2 años. Entonces yo creo que todo Power deberá seguir teniendo unas rodilleras habituales como estas. Que si se siente alguna diferencia en cuanto al pop para salir del fondo, quizá muy ligeramente. De manera anecdótica usé las tres, una detrás de otra, en 3 sets con el mismo peso en la misma sesión. Y si bien la sensación al ponerla era claramente distinta entre las tres, siendo en este orden de rigidez, a la hora de ejecutar, honestamente, no se sentía diferencia. Entonces, una cosa es lo que se sienta al tenerla puesta y otra cosa es lo que realmente suceda al empujar. Lo mismo pasa al comparar una rodillera convencional con una rígida. Podremos creer que la diferencia es gigantesca, pero ciertamente no lo es tanto, sobre todo si es una buena rodillera como puede ser una SBD de los modelos originales de 2017, por ejemplo. Es una excelente rodillera. El precio es aparte bastante menor a lo que es, por ejemplo, una Insert,
y que si vale la pena, si estás muy metido en esto y quieres optimizar todo al milímetro, probablemente sí te recomendaría, ¿por qué no?, tener una rodillera rígida. Si es que tienes ya una rodillera convencional, te recomendaría la Titan o la Inser, dependiendo de dónde vivas, de los temas de los envíos y demás. Cualquiera de las dos te va a representar una diferencia, pues yo diría que relativamente clara con las SBD, quizá no hiper significativa en kilos, pero sí lo vas a notar. Así que bueno, esto es más o menos el análisis que tenía que hacer de estos tres modelos de rodilleras rígidas, de cómo se comparan entre sí y cómo se comparan con una rodillera más convencional. Si les quedó duda de alguna de ellas o de algo concretamente de lo que dije, sin problema me lo dejan en los comentarios y se los estaré contestando. También tengo, pues la verdad es que un montón de rodilleras habituales. Si gustan, les puedo también hacer una comparación de las rodilleras no rígidas entre sí, porque como comenté, para mí es conveniente complementarlas, tener unas rígidas, unas no rígidas, para poder utilizarlas en el entrenamiento. Pero bueno, también si gustan, en un futuro les puedo platicar el cómo planeo utilizarlas yo cada una de esas, porque, spoiler, planeo usar cada una de ellas. Y pues bueno, esto será todo por el día de hoy. Espero que les haya servido, que los ayude a elegir de manera un poquito más informada sobre su compra. Y bueno, nada, nos estaremos viendo en, espero, algún próximo video.